Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo espacio de este programa Revelando la Verdad. Hoy para tratar un tema que nos llega a nuestro canal como pregunta. En realidad como una objeción que bueno, la tomamos como pregunta. Un hermano testigo de Jehová nos decía, bueno, esta cuestión, ¿no?, de Jesús no es Dios y por lo tanto no hay que adorarlo, y él hacía alusión, se remitía a una, bueno, a una nota que hay concretamente en el canal jw.org, que es la página oficial de los Testigos de Jehová, en donde, bueno, dan ciertas pautas, ciertas explicaciones para atribuir a esta definición, ¿no?, que Jesús es hijo de Dios, pero que por lo tanto no quiere decir que sea Dios, no quiere decir que sea todopoderoso y no quiere decir a su vez que debamos adorarlo. Y ellos dicen concretamente que el único que merece el culto de adoración es a quien ellos llaman Jehová y que nosotros, todos los cristianos, llamamos Padre. Bueno, ellos dicen eso, que solo Jehová merece la adoración y por lo tanto ni Jesús, bueno, y ni hablar del Espíritu Santo. Entonces, para dar respuesta y continuidad a este tema, me parecía importante, bueno, tratarlo, me parecía importante darle una respuesta con la palabra de Dios, como hacemos siempre, y tratando de aclarar. Yo tengo aquí en mi poder dos Biblias. Esta es la Biblia que usan mis hermanos Testigos de Jehová. Es lo que le llaman ellos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras. Esta Biblia, para que ustedes sepan y conozcan, esta traducción, concretamente del Nuevo Testamento, la traducción se terminó en el año 1950. Y para el Antiguo Testamento la traducción se terminó en el año 1960. Esta revisión, la revisión y por lo tanto la impresión se hizo hacia el año 1987. ¿Por qué hago esta salvedad, esta aclaración? Porque los cristianos tenemos la palabra de Dios, la Biblia, o sea, armada como tal, desde el año 382. Más concretamente en el año 383, cuando San Jerónimo hace la primera traducción del griego al latín de los textos, de los distintos textos, y se forma lo que conocemos como la Vulgata. Esa Biblia que vinimos usando por más de 1700 años, 1600, 1700 años. Nuestros hermanos Testigos de Jehová recién hace apenas 40, 50 años hicieron su propia traducción, la cual tiene errores terribles y por lo tanto no voy a usar para responderle porque sinceramente hay cosas que están cambiadas. Sí voy a tomar una Biblia que no es católica, que la pueden ver aquí, que les voy a mostrar la tapa, la portada, la pueden ver, dice Biblia Reina Valera, la Reina Valera, que es la Biblia protestante más común. Dice antigua versión de Casiodoro de Reina del año 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, y la cual tiene otras revisiones, 1862, 1909 y 1960. Esta es la revisión de 1960 con referencias. Por lo tanto, bueno, esta traducción del latín al español tiene hasta el día de hoy más o menos unos 500, 450, 500 años de historia. No voy a usar mi Biblia católica, que mi Biblia católica viene desde el año 383 de San Jerónimo. No voy a usar esa Biblia, voy a usar la de los protestantes en su mayoría, que es, como te estaba diciendo recién, la Reina Valera. No voy a usar la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová porque tiene muchos errores y por lo tanto
no me gustaría, bueno, no me gustaría tener que abordar los temas con esos errores. Respondiendo en parte a esta pregunta, ¿no? Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Esta persona me decía, Jesucristo no es Dios y por lo tanto no merece ninguna gloria, ninguna adoración, por lo tanto no tenemos que adorarlo. El único que merece adoración es Jehová. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no importa qué dicen los testigos de Jehová, yo quiero que vean y que escuchen ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios, qué nos enseñan las Sagradas Escrituras. Yo para eso me voy a dirigir a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, carta a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Yo voy a ir leyendo y saltando para que no sea tan largo el programa del día de hoy. Dice, refiriéndose a Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primero de toda creación, ese es Jesús. Perdón. Porque en Él, en Cristo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto es importante que lo sepas, lo digo siempre, pero es importante. Siempre que la palabra de Dios, más concretamente San Pablo, se refiere a la iglesia, habla de una iglesia y siempre habla de esta unidad indisoluble de un Jesucristo que es cabeza y de una iglesia que es el cuerpo. ¿Por qué lo representa así? Porque es como con tu vida. O sea, vos no podrías vivir si te separaran la cabeza de tu cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia, por eso San Pablo lo grafica de esa manera. La cabeza es Cristo, la iglesia es su cuerpo. Esta unidad indisoluble que sería Cristo y la iglesia. Sigo, Él que es el principio, el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, en Cristo habita toda plenitud. Y va a seguir hablando. Yo voy a saltar, me voy a ir al capítulo 2, versículo 8. Porque Pablo escribe esta carta a los Colosenses porque ya había personas que aparecían con ciertas filosofías, ciertas doctrinas, ciertos análisis de lo que había acontecido y querían instaurar en el pueblo de Colosas, desvirtuar la doctrina, las enseñanzas que habían recibido. Similar a lo que ocurre con muchas sectas que hoy llegan a nuestros hogares. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que nadie los engañe con ciertas filosofías. Y acá viene el versículo 9 para que prestes atención. Porque en Él, y yo digo Cristo, no está escrito, pero si venís leyendo el texto completo, te vas a dar cuenta que está hablando de Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios habita en Él. Yo voy a saltar, me voy a ir al versículo 18, capítulo 2 de Colosenses, versículo 18. Que nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, que nadie los atormente por cuestiones que vienen propiamente del razonamiento carnal, o sea, de la persona. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, y no haciéndose de Cristo. ¿Quién era la cabeza de la iglesia? Lo leíamos antes, Cristo. Y no haciéndose de la cabeza, ¿en virtud de quién? Todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia.
de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, ¿qué nos está dando a conocer Pablo? Van a venir personas con ciertas filosofías, ciertos pensamientos, razonamientos. Está diciendo, no se separen de la cabeza que es Cristo y no se separen de la iglesia que es su cuerpo. O sea, eso es indisoluble. Quien se separa y sigue filosofías de personas que se siguen se dejan llevar por sus razonamientos carnales, pueden terminar en la equivocación. Pueden terminar en la equivocación. Yo ahora voy a saltar al capítulo 3, dice, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, y esto quiero que prestes atención. Pablo dice, habéis sido resucitado con Cristo, por lo tanto, buscad las cosas de arriba, o sea, del cielo, no las de acá abajo, las que se ven, buscad las cosas de arriba, donde está, o sea, ahí arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que a la derecha de Dios, a la diestra de Dios está Cristo. Y esto es palabra de Dios. Yo ahora voy a saltar a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, porque ahí tenemos también información importante acerca de Jesús. Hasta ahora vimos algo muy sencillo, que Él es la imagen del Dios invisible, Él es la plenitud, en Él habita la plenitud de toda la deidad, o sea, en Él habita Dios. Vamos a ver ahora qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, porque esto trae mucha claridad. Va a empezar hablando de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a nuestros padres, le habló por medio de ¿quién? De los profetas. En estos días, ahora, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Escuchad lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesucristo, este Hijo, el Hijo de Dios Padre, es, aparte de ser el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y va a seguir hablando. Yo voy a saltar al versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito de toda creación? Lo leíamos en Colosenses, Jesucristo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce a Jesucristo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice? Adórenle. Primera respuesta. Nuestros hermanos testigos de Jehová en su página web jw.org dicen que a Jesús no se lo debe adorar. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, Dios da la orden de que todos los ángeles deben adorar a este primogénito de la creación. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, fíjense cómo se refiere la carta a los Hebreos cuando habla de Jesucristo. Tu trono, o sea, está hablando de Jesucristo. Tu trono, oh Dios, o sea que esa persona es Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Va a seguir hablando, has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Se está refiriendo a Jesucristo, a Jesucristo. Podríamos ir, no lo tenía preparado, pero vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28. Ustedes recuerdan que a Dios concretamente se presenta ya en el Éxodo, que lo vamos a ir a leer en el capítulo 3, versículo 14, diciéndole a Moisés que Él es el yo soy. Él es yo soy. Cuando le pregunta el nombre le dice yo soy. En realidad le da lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, que son estas 4 letras, estas 4 consonantes que conforman o que forman el nombre de Dios. Pero todas las religiones coincidimos que eso decanta en un significado y que ese significado es yo soy. Pues yo soy el que soy, pero yo soy concretamente. Bueno, para que ese nombre no se... Recuerdan que no tomará su santo nombre en vano, era uno de los mandamientos. Para que la gente no tomara ese santo nombre en vano, empiezan a reemplazar en las Sagradas Escrituras ese nombre por Adonai, que significa Señor. Vamos a encontrar Elohim, vamos a encontrar distintos sinónimos de ese nombre original que era el yo soy. Pero el que más perdura es el nombre de Señor. Cada vez que se hablaba de Dios se refería a Señor. Entonces yo quiero que vean cómo lo llama Tomás. Recuerden que Jesús muere en el madero, en el patíbulo de la cruz, lo sepultan y al tercer día resucita, y se le aparece a los 12, ¿no? En Juan capítulo 20, versículo 19. Yo voy a saltar al versículo 28. Recuerdan que Tomás no estaba cuando se le presenta por primera vez Jesús, y Tomás, por lo tanto, no creía que Jesús había resucitado, no le creía a sus hermanos lo que le estaban contando. Entonces les dice que él la única manera era poniendo sus dedos, sus manos en sus llagas. Jesús se le aparece 8 días más tarde, o sea, un domingo se les aparece, y a Tomás le dice, pon tu mano aquí, pon tus dedos aquí en mi costado. Cuando Tomás hace eso, en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué quiero leerte esto, hermano testigo de Jehová? Porque Tomás pudo reconocer en Jesucristo lo que es Dios. Le dice, Señor mío, primer sinónimo usado en la Sagrada Escritura de Dios, del nombre concreto del yo soy. Señor Adonai era el nombre que se usaba para referirse a Dios. Entonces le dice, Señor mío y Dios mío. O sea, para Tomás y para los apóstoles no había duda de que Jesús era el Señor y que Jesús era Dios. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Bien, ahora yo quiero leerte, querido hermano, en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, hay algo que Jesús dice y que cada traducción lo traduce de una manera distinta, pero que nos arroja un poco de luz acerca de otras de las cuestiones que decía, a la que te hacías referencia cuando decías, Jesús no es el Todopoderoso, por lo tanto no hay que adorarlo. Mateo 28, versículo 18 dice todo lo contrario a lo que dicen nuestros hermanos testigos de Jehová, y esto lo digo con mucho respeto, con mucho respeto y amor. La idea es llevar un poco de luz, ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras y no qué es lo que dicen o qué es lo que opinan nuestros hermanos testigos de Jehová. Dice 28, 18 de Mateo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Los testigos de Jehová van a traducir toda autoridad y la Biblia católica va a traducir todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, Él es el todopoderoso, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él es la plenitud de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, leíamos en Colosenses. Él es el primero, el principio, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Te voy diciendo todo lo que fuimos leyendo hasta ahora. Pero acá Jesús le dice a los apóstoles en Mateo 28, 18 que a Él se le ha sido dado todo poder. Todo poder. Ahora yo quiero ir al libro del Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo 3. Pido perdón por mi voz porque estoy bastante complicado de la garganta, estoy haciendo un esfuerzo grande para poder hacer el video, pero bueno, lo vamos a llevar adelante. Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, cuando Moisés le pregunta, y cuando yo vaya a los egipcios a decirle, me manda mi Dios, ¿qué nombre le tengo que decir? Bueno, y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es yo soy. Yo soy. Dejando de lado si es Yahvé, si es Jehová, si es Yahvé, si es Yahvé, si es Yahvé. Dejando de lado esas pavadas que tenemos los seres humanos, lo que todos acordamos que el nombre de Dios significa yo soy el que soy o yo soy. ¿Por qué quiero mostrarte esto? Otro dato para que veas quién es Jesús. Vamos a ver cómo se refería Jesús cada vez que se refería a Él mismo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 25. Dice lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo dijo Jesús? Yo soy. Para una persona que desconoce las Sagradas Escrituras, leer esto haría pasar de largo y no darse cuenta de este gran detalle. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre que Dios le anunció a Moisés para que Moisés le anuncie a su pueblo? El nombre era yo soy. Jesús aquí se refiere a esta mujer que le está contando, la misma mujer le está diciendo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. O sea, ahí Jesús ya le anuncia que Él es el que es, desde siempre. ¿Que Él es quién? Dios. Él es Dios. Bien, vamos a ver otro caso. Juan capítulo 6, versículo 20 y 21. Le dijo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. No sé si se acuerdan ustedes, los muchachos, los discípulos estaban en el medio del mar, se levantó una gran tormenta y aparece Jesús caminando sobre las aguas. Lo ven, es un fantasma. Bueno, ¿qué le responde Jesús? Mas Él les dijo, yo soy. Y siempre después del yo soy está la coma. Como diciendo, este es mi nombre, yo soy. No temáis. O sea, no tengas miedo. Yo soy, no tengas miedo. Otro dato en donde Jesús se anuncia con el nombre que le había dado a Moisés allá en Éxodo 3:14. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 24.
dice lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué dice Jesús? Si ustedes no creen que yo soy el que soy, ese que le dije a Moisés, yo soy, mi nombre es yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. En sus pecados moriréis. Versículo 28, ahí mismo, de Juan 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vuelvo a repetir: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y después de eso hay una coma. Siempre pone el nombre de manifiesto. Vuelvo a repetir: para un desconocedor de las Sagradas Escrituras, eso sería algo que pasa por alto, que no tiene sentido. Pero sabiendo que ese es el nombre de Dios y que Jesús lo viene presentando y lo viene presentando y lo viene presentando y lo viene manifestando, yo soy, yo soy, yo soy. Y después no está diciendo yo soy Pedrito, no, está diciendo yo soy, coma, y después viene el resto de la frase. Léelo, meditalo, contemplalo en tu casa. En el mismo Juan capítulo 8, versículo 58, tenemos otro dato importante. Jesús les dijo: de cierto os digo. O sea, en verdad les digo. Acá no hay mentira, no hay duda, no hay posibilidad de error. Dice Jesús: de cierto os digo. Antes que Abraham fuese, sabemos que Abraham es nuestro padre en la fe, viene desde allá, desde el principio. Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez les presenta quién es, le presenta su nombre. Después del Abraham fuese hay una coma y viene yo soy y hay un punto. Para que puedas interpretar, entender este pasaje de la Sagrada Escritura. Vamos a ir a Juan 13. No te estoy dando un dato, te estoy dando muchos datos, muchas citas, muchos capítulos, muchos versículos. Juan 13, 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Otra vez, Jesús se anuncia como yo soy. Se los digo ahora para que cuando suceda lo que tiene que suceder, ustedes crean que yo soy. Y hay un punto. Se vuelve a presentar como Dios. Juan 14, 6. Otro yo soy. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Otra vez lo mismo. Vamos a ir a Juan 18 y con esto voy a terminar para que no sea tan largo. Podríamos estar hablando toda la tarde de esto. Juan 18, 5 y 6. Le respondieron, o sea, vienen a apresar a Jesús. Recuerdan, Jesús estaba en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, rezando, sudó sangre, sus discípulos se habían dormido, Jesús vuelve, los despierta, oren para no caer en tentación, y aparecen los soldados con Judas para apresarlo. Cuando aparecen, le preguntan. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho, me voy a ir más atrás. Versículo 5. Le había preguntado: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Punto. Fíjense lo que les dice Jesús. Y está puesto con mayúscula, Biblia Reina Valera Protestante. Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Se postraron frente
a Dios. Se postraron frente al yo soy. Entonces, podríamos hablar y dar muchísimas citas más, muchísimas citas más, pero me parece que es suficiente, que es demasiado con lo que hemos tocado, ¿no? Con lo que hemos visto. Mateo 28, 18, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso. Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la plenitud de Dios, Él es la imagen de Dios, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él ha sido elevado y está sentado en el trono de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 1, todo el capítulo 1, nos habla de que Él comparte la misma esencia, la misma sustancia de Dios. Y cuando se refiere al Hijo dice, oh Dios. Vimos también en Juan capítulo 20, versículo 28, que Tomás, cuando mete su mano en el costado traspasado de Jesús, lo reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce y lo proclama Señor y Dios. Señor y Dios. Y después vimos cómo las Sagradas Escrituras nos muestran a un Jesús, concretamente en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde nos muestra que el nombre con que Dios se presenta a su pueblo es Yo Soy. Y Jesús, en todos estos pasajes que te di del Evangelio según San Juan, dice Yo Soy. Yo soy. Yo soy. Siempre Yo Soy. Y fíjense cómo está escrito ese Yo Soy. No que es el conector de otra cosa, sino que es el Yo Soy, punto. Siempre está Yo Soy, para que no pase desapercibido. Espero que te haya servido, hermano testigo de Jehová, que habías hecho esa pregunta, que estabas con esta, que para vos era una afirmación de que Jesús no era Dios, de que Jesús no es Dios, me decías, que no, por lo tanto no tenía todo poder y por lo tanto no se lo debía adorar. Bueno, hemos visto que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, todo eso es doctrina falsa, doctrina de hombres. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús es el Yo Soy. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús tiene todo poder, es el Todopoderoso en el cielo y en la tierra. Las Sagradas Escrituras en la Carta a los Hebreos nos enseñan que Él comparte la misma sustancia de la divinidad y que es Dios, desde siempre, el primogénito de toda creación. Bueno, tantas cosas que hemos visto y hemos hablado. Podríamos ir al Apocalipsis, ver muchísimas citas más. 33 minutos de programa, me parece que es momento de cerrar acá. Espero que te haya servido, que te haya sido de utilidad, que haya aclarado tus dudas, que haya puesto un poco de luz a toda esta oscuridad que muchas veces nos siembran en el alma y en el corazón. Nos vemos en un próximo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.